Hace meses que me vengo preguntando y vengo preguntando con algunos, casi años, ¿tenemos asegurada la tierra de Israel? ¿La tenemos por seguro? Porque muchos de nosotros nacimos y crecimos como una realidad. Pero no siempre fue así. De tener el Estado de Israel propio, nuestro, brillante. ¿Quién nos asegura? ¿Nos podemos imaginar por un instante que eso dejara de ser? Cuando fue Tisha B'Av, estudiamos cómo sufría la gente cuando veía las ruinas de Israel. Pero, ¿Dios nos la asegura o no? ¿Por qué tenemos que tener nosotros la tierra? Saben que esta semana, en esta parashá Ekev, se plantea algo muy particular y casi contradictorio. Veía Ekev Tishmeun. Y aquí, en consecuencia, es decir, un sí condicional. Si ustedes, si nosotros nos portamos bien, si seguimos los caminos de Dios, lo que nos indica para llevar una vida judía, entonces vamos a tener bendiciones. Entonces vamos a tener la tierra de Israel, que para eso salimos de Egipto, ¿no es cierto? Salimos de Egipto para recibir la Torá y para llegar a la tierra de Israel. Ahora, hay un versículo, también en el libro de Dvarim, que dice así: no es por tu buen comportamiento, no depende de lo que vos hagas que vayas a heredar la tierra. ¿Sabés por qué la tierra es para vos? Porque tus vecinos son malos. Es decir, Dios plantea acá algo completamente distinto. Dice, en realidad, ¿se escucha de arriba, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha? Acá también. Dios dice, en realidad, te la doy a vos, Israel, porque veo toda la maldad que hay alrededor. ¿Se acuerdan, no? De Noaj. ¿Se acuerdan de todas las veces que Dios dijo, ¿qué hago con todo esto que hay acá? Y eligió el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo podemos salvar esta contradicción? Depende de nosotros de cómo nos portemos, depende de Dios, depende de los otros, de cómo se porten los otros. ¿De qué depende de que podamos seguir manteniendo nuestra tierra y nuestro Estado de Israel? El Or HaHaim del siglo XVII dice que en realidad no hay contradicción. Dice que al principio fue así, que al principio fue porque los otros eran malos que Dios nos eligió a nosotros para heredar la tierra. Y que después depende de nosotros que nosotros la mantengamos. Pero, ¿por qué no se ocupa Dios? ¿No le prometió a Abraham? ¿Se acuerdan que le prometió a Abraham, no? Le dijo que a su descendencia, de su descendencia iba a ser la tierra. ¿Dónde está esa promesa? Y tal vez se puede encontrar la respuesta en otro gran concepto que aparece en esta parashá, que es el concepto de la bendición. ¿Escucharon alguna vez Baruch Hashem? Hay quienes lo dicen todo el tiempo. ¿Cómo estás, Baruch Hashem? ¿Qué comiste, Baruch Hashem? Todo es Baruch Hashem. ¿Qué quiere decir Baruch Hashem? ¿Qué quiere decir? Bendito sea Dios. ¿En qué momento Dios nos pide que nosotros lo bendigamos? ¿Qué quiere decir bendito sea Dios? ¿Dios necesita que nosotros lo bendigamos, que le digamos el bien? En esta parashá va a aparecer la única vez en la Torá donde aparece que nosotros le tenemos que bendecir a Dios. ¿Alguno se anima a decir cuándo aparece? Porque en ningún momento de la Torá dice, bendíganme. De hecho, ¿qué es bendecir a Dios? ¿Qué le puede faltar a Dios que lo vamos a bendecir? A lo mejor podemos agradecerle sí. Tenemos que ser agradecidos, ¿no? Pero bendecirlo, desearle un bien, ¿qué le falta a Dios? Hay una sola vez en la Torá que aparece
el concepto de bendecir a Dios. Beajalta, besabata, uberachta. Vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios? ¿Por qué solamente con la comida? Y es más, la única vez que aparece el concepto de bendecir a Dios es cuando comemos pan. Es el único momento, la única bendición, todo el resto son agradecimientos, elogios, pero la única bendición que aparece en la Torá es cuando comemos pan. Y uno se puede preguntar por qué, ¿no? Porque hay tantas cosas ricas para compartir. De hecho, uno se puede preguntar qué tiene de especial el pan. La tierra de Israel es conocida por sus frutos, ¿no es cierto? Hay frutos especiales que podemos encontrar en Israel. Las granadas, los higos, las aceitunas. ¿Por qué justo el pan? Y el Rab Soloveitchik tiene una respuesta muy interesante. Es que dice que la diferencia tiene que ver con la participación. Para que los frutos aparezcan, nuestra participación puede ser algo o poca. Uno puede ir por el campo y de repente ve un árbol y toma un fruto y lo come, y es casi como si viniera del cielo. Es como si fuera el maná en el desierto, ¿se acuerdan? Porque, ¿qué hizo uno? A lo mejor lo custodió, a lo mejor puso un poquito de agua, pero esa agua viene del cielo también. Es muy pasivo. De los frutos se encarga Dios. De hacer germinar de la tierra se encarga Dios. Para el pan es muy diferente. Ustedes saben que hay cierta cantidad de prohibiciones en Shabbat. Son 39. De esas 39 prohibiciones, 11 tienen que ver con el pan, con la producción del pan. ¿Saben cuántas tareas hacen falta para producir pan? Me las anoté porque no me las acuerdo. Sembrar, arar, cosechar, agrupar gavillas, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, amasar y hornear. O vas a comprar pan Bimbo. Pero esa es la fácil. Y la cara. Pero para poder lograr que ese trigo se transforme en pan, hace falta mucha intervención de cada uno de nosotros. Y hay un concepto que dice el Rab Soloveitchik: a mayor intervención, mayor santidad. Hay una historia en el Talmud que aparece un policía romano con Rabbi Akiva y le dice: ¿qué es más importante? ¿Los hechos de Dios o los hechos del hombre? Rabbi Akiva le dice: los hechos del hombre. ¿Cómo los hechos del hombre? ¿Pero no es que Dios es todopoderoso? Bueno, yo te lo voy a probar. Y ahí fue que trajo una espiga y le dijo al policía romano: toma, come el trigo crudo. Y después le trajo un pedacito de pan. ¿Qué preferís? Fíjense cómo en la Torá, si bien siempre se habla de la importancia de Dios, sin la intervención del hombre no hay bendición. ¿Quién sabe cuál fue la bendición que se hizo cuando salimos de Egipto? Ninguna. Pero ustedes se dan cuenta que tuvimos todos los rayos y los efectos especiales, todas las plagas. Salimos de Egipto y no hay una bendición. ¿Saben cuándo se empieza a cantar y se empieza a bendecir? Cuando atravesamos el mar. ¿Se acuerdan? Atrás venían los egipcios, con los caballos, con su ejército. Y adelante teníamos el mar. ¿Y por qué se abrió el mar? No fue por Dios. Hasta que Nachshon ben Aminadab no se metió y no metió el primer pie. Hasta que no le llegó a la cintura y hasta que no le llegó al cuello, el mar no se abría.
El milagro se dio solamente porque el hombre se animó a meterse, porque el hombre se animó a accionar. ¿Cuál es el monte más importante en nuestra tradición? El monte Sinai, ahí se entregó la Torá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el monte donde se entregó la Torá? ¿Alguien sabe dónde está la puntita esa donde estaba Moshe ahí arriba? ¿Dónde es? ¿Qué hay ahí? No hay nada judío. ¿Saben por qué? Porque ahí tampoco hicimos nada. Cuando salimos de Egipto, fuimos pasivos, se encargó Dios, no hay bendición. Solo cuando entramos al mar fuimos activos, ahí hay bendición. En el monte Sinai fuimos pasivos. Dios nos entregó la Torá, no hicimos nada. Un becerro de oro. En Ara Moriá, Abraham le dijo a Dios, yo voy a entregar mi vida y la de mi familia a este proyecto. Y cuando le entregue, lo voy a hacer de manera activa. En esa montaña, ¿saben lo que hay hoy? El Kotel. En esa montaña se erigió el Beit HaMikdash. En esa montaña se erigió la casa judía para recordar que la única manera de mantener lo nuestro es que nos hagamos responsables. Puede ser la casa divina, puede ser tu propia casa, puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser tu familia. La jalá que comemos cada viernes por la noche y cada sábado, lo que nos recuerda es que la única bendición es cuando somos socios. Que lo único que podemos bendecir a través del pan es la sociedad que tenemos con Dios en hacer las cosas bien, cada uno desde su lugar, no necesariamente y no únicamente desde lo ritual religioso. Cuando hoy a la noche agarren un pedacito de jalá, dénsela a aquella persona que es socia suyo, en la vida, en la pareja, en la familia. Y sepan que en ese pedacito de jalá está el agradecimiento por la bendición de que juntos hacemos algo sagrado y divino. Y de esa manera es la única en la cual podemos asegurar que el proyecto que tengamos sigamos teniéndolo juntos. Shabbat Shalom.